Bueno, ya comenzó un nuevo año, ¿verdad? Y cuando comienza un nuevo año, regularmente tendemos a proponernos metas. Eh, Ponemos, ¿verdad? Cosas que nosotros queremos alcanzar durante el año. Eh, y una de las cosas que mayormente muchas personas se proponen, en este caso muchos cristianos, se proponen cuando comienza un año es leer la Biblia. Pero ¿qué pasa? Comienzan a leer la Biblia, empiezan a leer la Biblia, por ejemplo, por Génesis, capítulo 1. Entonces, en enero empiezan a leer la Biblia, empieza un año bíblico, empiezan a estudiar el folleto de escuela sabática, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema que mayormente muchos llegan a tener es de que con el tiempo dejan de estudiar la Biblia. Con el tiempo dejan eh, de leerla, ya se acostumbran y pierden el hilo, pierden la rutina. ¿Y por qué digo rutina? Porque una cosa es rutina y otra cosa es hábito. Cuando tú comienzas a leer la Biblia en principios de año, es porque esa, esa práctica viene como resultado de una motivación o de algo emocional que tú sentiste o que algo que tú te propusiste, y entonces lo comenzaste basado en una emoción, lo comenzaste basado en, eh, en algo que ocurrió en un momento. Cuando tú comienzas algo basado en una emoción momentánea y lo haces, entonces comienza lo que se llama una rutina. La rutina de que sentí una emoción, sentí algo que me inspiró, me motivó, eh, pero ¿qué sucede al pasar de los días? Esa motivación desaparece, esa emoción desaparece, como pasa siempre con todas las emociones. Cuando hacemos algo emocionalmente, cuando hacemos algo por emoción, esas emociones duran un lapso de tiempo, pero luego de ese lapso de tiempo desaparece la emoción. ¿Y qué pasa con la rutina? También desaparece. Entonces, por eso es que vemos muchas personas que a principio del año, en enero, se proponen leer la Biblia basada en una emoción, basada en una motivación, y con el tiempo, febrero, marzo, abril, desaparece la emoción porque los problemas de la vida, las cosas diarias, las circunstancias, el ajetreo, hizo que las emociones desaparecieran, y ahora entonces también desaparece la rutina. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos un hábito, cuando nosotros desarrollamos el hábito de leer la Biblia, cuando nosotros comenzamos a hacer algo, no porque sentí un deseo emocional, no porque sentí una motivación para hacerlo, sino porque estoy convencido de que eso es correcto, estoy convencido de que eso es verdad, estoy convencido de que eso me ayuda, estoy convencido, creo en eso, entonces lo hacemos como un hábito. O sea, el hábito es aquello que nosotros hacemos cuando creemos en algo, cuando estamos convencidos de eso. Y eso que nosotros hacemos, porque creemos en eso, estamos convencidos de eso, no cambia de un año a otro. No termina en un año y comienza el otro. Tú puedes comenzar a desarrollar un hábito a mediados del año, y cuando llega enero tú vas a continuar la lectura de la Biblia, lo que has estado haciendo, porque no está basada en una emoción, no estuvo basado en una emoción, sino que estuvo basado en una creencia, en algo que tú asimilaste como cierto, algo que tú asimilaste como verdadero. ¿Qué pasa con los hábitos? Una vez que tú desarrollas un hábito,
es difícil deshacerte de ese hábito. ¿Por qué razón? Porque tú empiezas a hacer eso como parte de tu estilo de vida. Ya es algo que tú lo haces de manera automática, a diferencia de las rutinas. Las rutinas no lo haces de manera automática. Las rutinas tú las haces si te sientes motivado, si te sientes animado, lo hace, o por obligación lo hace, pero no lo hace de manera convincente y de manera continua porque no sientes un compromiso con eso que tú crees. En el caso de las rutinas, por ejemplo, tú puedes empezar a estudiar la Biblia porque hay un concurso bíblico, y te dedicas a estudiar la Biblia, pero terminando ese concurso bíblico, una vez que pasó el concurso bíblico, ya no lo sigues estudiando porque tenías la rutina de leer y de estudiar la Biblia porque te estabas preparando para ese concurso bíblico. Y esto se aplica en todos los aspectos de la vida, en todo lo que nosotros hacemos, dígase la salud, dígase lo mental, dígase la familia, dígase el trabajo, lo espiritual en este caso, que es el tema que estamos hablando. El hábito no se basa en rutinas, no se basa en emociones, no se basa en eventos, en hechos que ocurren, que comienzan a ser un hábito en nuestra vida, sino que se basa en una creencia. Rutina se basa en emociones, hábitos se basan en creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú poder desarrollar un hábito como parte de tu estilo de vida, tienes que convencerte, tienes que decidir, basado en el razonamiento, de que eso que vas a hacer, eso que vas a comenzar, es lo que te conviene o es lo que tienes que hacer. Así, cuando te toque hacerlo, tú lo vas a hacer aún y no sientas el deseo de hacerlo, aún y no tengas la motivación de hacerlo, aún y no sientas la inspiración de hacerlo, pero lo vas a hacer de una manera natural. No es que lo vas a hacer en contra de tu voluntad, sino que naturalmente naturalmente lo vas a hacer. En el caso de la Biblia, en el caso de estudiar la Biblia, por ejemplo, cuando tú desarrollas una rutina de leer la Biblia, cuando tú estás tranquilo y no estás presionado, estudias la Biblia. Pero cuando llega alguna presión, alguna situación, o las cosas en tu casa se ponen difícil, o estás muy ocupado, no estudias la Biblia. En cambio, cuando has desarrollado un hábito de estudiar la Biblia, de ir a la iglesia, de compartir con otros la palabra de Dios, aún y existan esas circunstancias, tu mente lo va a hacer naturalmente. O sea, naturalmente vas a estudiar la Biblia, naturalmente vas a ir a la iglesia, aún y emocionalmente no te sientas bien, aún estés pasando por una situación difícil, aún estés pasando por una crisis, vas a seguir estudiando la Biblia porque eso es lo que naturalmente va a suceder. Te pongo el ejemplo de un hábito. En el caso, el hábito de la lectura, por ejemplo. Cuando tú, lectura de libros de manera general, cuando tú desarrollas el hábito de leer, normalmente siempre vas a tener libros alrededor en toda la casa. Vas a tener un libro en el baño, vas a tener un libro en tu habitación, vas a tener un libro al lado de tu mueble, vas a tener un libro en tu vehículo, vas a tener un libro en tu mochila. ¿Por qué razón? Porque naturalmente, cuando ya tú has desarrollado un hábito, cada vez que tienes tiempo libre, cada vez que tienes un espacio disponible, estás ya rodeado de libros y se te hace más fácil, se te hace de una manera natural comenzar a leer el libro. Aún estés pasando por una situación difícil, aún estés pasando por una crisis, de repente llegas a tu casa, te sientas en el mueble, pero al lado del mueble hay un libro y naturalmente te pones a leer el libro, aunque estés pasando por un problema. Eso es lo que se llama hábitos. De esa es la manera como se desarrollan los hábitos. En cambio, si haces una rutina de leer un libro, por ejemplo, dices, voy a leer un libro todos los lunes o todos los martes, todos los miércoles, pero no tienes libros por ningún lado y lo único que tienes es teléfono,
juegos, tablets o el control de la televisión, si lo único que te rodea, donde quiera que tú te mueves, son entretenimientos y distracciones, entonces, si te pones a leer, esas cosas te van a distraer y no vas a poder leer. Así que por eso es recomendable crear hábitos, desarrollar hábitos espirituales en lugar de desarrollar o comenzar rutinas espirituales. ¿Qué son rutinas espirituales? Cuando lees la Biblia porque el sábado tengo que ir a la clase y tengo que comentar. Ir a la iglesia porque tengo un compromiso y si yo no voy a la iglesia, la gente va a hablar mal de mí. Tengo que ir al grupo pequeño porque ya me comprometí a que el grupo pequeño se va a hacer en mi casa. Esos son rutinas espirituales, pero hábitos espirituales es cuando de manera natural, en el momento, en el tiempo que ya tú estás acostumbrado naturalmente, tú sientes algo en tu corazón que te pide leer la Biblia, que tú sientes ese deseo, así como cuando tienes hambre, cuando tienes sed. Cuando llegue esa hora, cuando llegue ese momento, ya naturalmente sientes el deseo, el cuerpo, la mente te pide leer la Biblia. Lo mismo pasa con personas, por ejemplo, que están acostumbrados a comer un dulce después de comida. Come y después de comida, naturalmente tu cuerpo te pide ese dulce porque ya tú creaste ese hábito de consumir un dulce después de la comida. Un hábito es ir a la iglesia, no porque tengo un compromiso, sino porque entiendo que hay un día que es para el Señor y hay un día que tengo que ir a la iglesia porque Dios así me lo ha pedido. Y naturalmente cuando llegue ese día me voy a cambiar, me voy a preparar y voy a ir a la iglesia. Entonces, hábito es aquello que hacemos porque creemos en eso y hemos decidido hacerlo porque entendemos qué es lo que Dios quiere y entendemos qué es lo que nos conviene. Rutinas es cuando nosotros hacemos algo basado en las emociones momentáneamente o impulsado por un evento o por una situación, una circunstancia, que con el tiempo eso puede desaparecer. Así que en resumen, en conclusión, quiero darte 3 ideas de cómo tú puedes crear el hábito de estudiar y reflexionar la Biblia. Juan capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que quiero darte 3 ideas de cómo tú puedes desarrollar el hábito de estudiar la Biblia como parte de un estilo de vida espiritual. Número 1, aparta tiempo. Lo más difícil para una persona, lo más difícil para un ser humano a la hora de desarrollar hábitos es sacar el tiempo. ¿Por qué es importante dentro de tu agenda diaria o semanalmente apartar un tiempo, hacer sagrado, hacer santo ese espacio? Porque una vez que ya tú tienes el tiempo dentro de tu agenda, cuando llegue ese momento, ya naturalmente tú estás en un ambiente, un espacio que te va a llevar a leer la Biblia. Aún tú no quieras, pero ya tú dices, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando tú te acuerdas lo que tienes que hacer, en ese momento comienzas a leer la Biblia. Pero si no sacas espacio, no sacas tiempo para esa lectura de la Biblia, pues nunca vas a leer la Biblia. Nunca vas a poder desarrollar ese estilo de vida, ese hábito de leer la Biblia, si no apartas un tiempo sagrado para eso cada día. Así que primero, aparta un tiempo, dedica 30 minutos, 1 hora a hacer eso. Y te estoy dando esto en relación a la Biblia, pero esto es básicamente consejos relacionados a todo lo que tú quieras desarrollar un hábito como parte de tu vida. Tu estilo de vida se basa en hábitos, recuerda, no en rutinas, o debe basarse en hábitos, no en rutinas. Todo lo que nosotros hacemos deben de ser hábitos. Ir a trabajar debe ser un hábito, ir a la iglesia debe ser un hábito, leer la Biblia debe ser un hábito, compartir con la familia debe ser un hábito, descansar debe ser un hábito. Todo nuestro estilo de vida debe de estar basado, afirmado en hábitos
no en rutinas. ¿Por qué razón? Porque las rutinas desaparecen con el tiempo, pero los hábitos permanecen para toda la vida. Segunda idea de cómo puedes tú desarrollar el hábito de estudiar la Biblia o cualquier otro hábito que quieras desarrollar es comienza a hacer pequeñas cosas. Comienza a dedicar corto lapso de tiempo. En este caso, dedica tiempos cortos a leer pedazos cortos de la Biblia. En este caso yo recomiendo el estudio de los proverbios. ¿Por qué recomiendo el estudio de los proverbios? Porque Proverbio tiene 31 días, 31 capítulos, perdón, y puede servirte para 31 días del año. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes leer un capítulo por día y ese capítulo por día te va a tomar por lo menos unos 20, 25 minutos en leerlo y reflexionar en ello. Y al finalizar esos 31 días, si has apartado el tiempo diario para hacer eso y has leído ese corto tiempo, ese corto pedazo de la Biblia, entonces vas a tener ya un hábito natural de leer la Biblia. Pero recuerda, el segundo paso, la segunda idea sin el primero no va a funcionar. Es más, aparta el tiempo para estudiar la Biblia, aunque no estudies la Biblia. Aunque no estudies la Biblia, aparte el tiempo en tu agenda de estudiar la Biblia y cuando estés en ese tiempo, si no quieres estudiar la Biblia o no puedes leer la Biblia, está bien, no lees la Biblia, pero por lo menos dedica el tiempo. Claro está, sabemos que a medida que vas haciendo eso y lo vas practicando, una vez que sacaste el tiempo para leer la Biblia, naturalmente te va a dar el deseo de leer la Biblia porque ya tienes el tiempo y el espacio para eso. Y por último, comparte con otros ese texto, esa reflexión, eso que te inspiró, eso que te ayudó a ti. Compártelo con alguien, con una persona, con un ser querido. No te quedes con lo que has aprendido. ¿Sabes por qué no debes quedarte solo con lo que tú aprendiste? Porque tal vez lo que Dios te dijo en ese texto solamente lo pudiste ver tú en ese momento y Dios te está utilizando, Dios te puede utilizar a ti para que tú puedas compartir eso con otras personas. Así que de esta manera tú puedes plasmar, tú puedes dejar un registro de las reflexiones que tú has estado teniendo. De paso, puedes tener una computadora y escribir al lado del texto que leíste o que te reflexionó, una reflexión o lo que entendiste. Puede ser en tu teléfono, puede ser en una nota, en un papel. Y allí entonces tú puedes escribir lo que más te ayudó o si tienes dudas, si tienes una pregunta sobre ese texto, ahí entonces lo puedes escribir. ¿Y qué va a pasar después de los 31 días? Se va a dar que después de los 31 días, apartando ese tiempo diariamente para estudiar la Biblia, no por una motivación o por algo momentáneo, sino porque tú estás convencido de que eso es lo que te conviene, de que eso es lo que te beneficia y de que eso es lo que tienes que hacer y es lo que debes hacer. Entonces, una vez terminados los 31 días, ahora puedes elegir otro libro. Ahora puedes elegir un libro que sea de tu agrado. Yo recomendaría siempre los evangelios, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas o sea Juan. Y entonces repetir lo mismo. Cada día elegir un texto, leerlo, preguntarle a Dios o reflexionar en qué es lo que Dios quiere decirte en ese momento y luego compartir lo que entendiste con alguien o en tus redes sociales. Mayormente públicalo en tus redes sociales. ¿Por qué en tus redes sociales? A la gente a veces no le gusta que le manden a los grupos de WhatsApp, hay gente que no le gusta que le manden mensajes privados, pero cuando tú lo publicas en tu estado de WhatsApp o lo publicas en tu Facebook, lo ve el que lo quiera ver, ¿ve? Pero comparte lo que lees, lo que has aprendido, y vas a ver que a lo mejor alguien va a ser tocado con tus reflexiones, alguien va a ser tocado con tu estilo de vida espiritual. Así que Dios te bendiga y espero que esto te pueda ayudar a desarrollar un estilo de vida espiritual basado en el hábito, no en la rutina de estudiar
la palabra de Dios. Dios te bendiga.